Queridas, queridos, terminamos el día de hoy la segunda lectura de Estudios sobre la Histeria. Y digo segunda lectura porque esta es una traducción especial. Ajá. Una traducción, digamos, alternativa, secundaria de la obra del doctor Sigmund Freud. ¿Qué pasó? ¿Se sigue grabando? Sí, qué bueno. No sé qué pasó, mi computadora hizo un sonido y de repente yo me veo exactamente igual. Veo que se está grabando, veo que hay señal de sonido, en fin, cosas de la tecnología que a veces no entiendo. Entonces, finalizamos la traducción por Luis López Ballesteros el día de hoy de Estudios sobre la Histeria. Estamos leyendo el último capítulo escrito por Sigmund Freud sobre la psicoterapia de la histeria. Ajá. Les dejo en la descripción todo el texto, los dos textos de Estudios sobre la Histeria, el de Ediciones Amorortu, traducción por Luis Echeverry, y este de Luis López Ballesteros. Ajá. Dice Freud, no es difícil darse cuenta de lo complicada que puede llegar a ser tal labor, digamos, de ir abordando, ir hipnotizando al paciente, a la paciente, y acercarse a través de la hipnosis a los recuerdos derivados o secundarios o que le dieron su contexto a los síntomas histéricos. Penetramos venciendo constantes resistencias en los estratos interiores. Adquirimos conocimiento de los temas acumulados en estos estratos y de los hilos que los atraviesan. Probamos hasta dónde podemos penetrar con los medios de los que por el momento disponemos y los datos adquiridos. Nos procuramos, por medio del procedimiento de la presión sobre la frente, las primeras noticias del contenido de las capas inmediatas. Sobre el método de el procedimiento, el método de presión sobre la frente, veas el video pasado, ¿vale? Abandonamos y recogemos los hilos lógicos. Los perseguimos hasta los puntos de convergencia, es decir, de unión, de relación. Volvemos constantemente atrás y entramos persiguiendo los inventarios de recuerdos, los que después serían llamados complejos, es decir, esto se relaciona con esto y con esto y con esto y con esto. ¿Por qué? Porque yo lo asocio así. Ajá. Yo como individuo, no usted como investigador. Ujú. ¿Qué está pasando? Nuevamente, otra vez la computadora. No sé si se sigue la grabación, pero se oye un sonido extraño. Entonces, repito esto, abandonamos y recogemos los hilos lógicos, los perseguimos hasta los puntos de convergencia, volvemos constantemente atrás y entramos persiguiendo los inventarios de recuerdos en caminos laterales que afluyen luego a los directos. Por último, avanzamos así hasta un punto en que podemos abandonar la labor por capas sucesivas y penetrar por un camino principal directo hasta el nódulo, el centro de la organización patógena. Estamos hablando de histeria, estamos hablando de neurosis. Ajá. Con esto queda ganada la batalla, pero no terminada. Tenemos aún que perseguir los hilos restantes y agotar el material. Mas el enfermo nos auxilia ya enérgicamente, habiendo quedado ya rota por lo general su resistencia. Recordemos que es una resistencia del enfermo para el enfermo, del el sujeto para con sus recuerdos, su memoria, sus pensamientos, sus fantasías, para con él o ella misma. Ajá. Sin embargo, conforme esta indagación, esta investigación, esta digamos, por un lado, labor interpretativa, pero también esta relación entre dos personas progresa, avanza, la persona va, digámoslo así, venciendo sus propias resistencias a relacionarse con ciertos temas, ciertos pensamientos, ciertas ideas que él o ella gestaron, crearon, generaron. Ajá. Vamos a continuar. En estos estados avanzados de la labor analítica, es conveniente adivinar la conexión buscada. Repito, adivinar y comunicársela al enfermo antes que el mismo análisis la descubra. Si acertamos, apresuraremos el curso del análisis y si nuestra hipótesis es errónea, nos auxiliará de todos modos, obligando al enfermo a tomar partido y arrancándole energías negativas que
delatarán un mejor conocimiento. Aquí, energías negativas. No estoy completamente seguro de cómo interpretar esas palabras. No estamos hablando aquí de pensamientos negativos. Más bien, pienso yo, eh, conmover la resistencia. Por ejemplo, atribuyendo a un deseo en el paciente o la paciente. Un deseo que podría ser considerado en ciertos contextos, particularmente sociales, como negativos. Ajá. Por ejemplo, deseo de muerte de padres, hermanos, cónyuges, hijos. Deseo de muerte, no acto, deseo. Ajá. Atracción a tal vez a personas del mismo sexo o personas del sexo contrario. Ajá. Esto depende, por supuesto, digamos, de la orientación de cada uno. Y esto como hipótesis. Ajá. Adivinación. Aquí estamos, digamos, aproximándonos a una práctica prepsicoanalítica. Ajá. Que por supuesto es ahí donde les comento. Yo creo que el doctor Freud posteriormente estaría en contra de esa idea planteada por él mismo. Ajá. Les dejo en la descripción el texto Lo inconsciente. Permítame un segundo. Lo voy a anotar en el celular. Es que no encuentro una pluma. Ah, aquí hay. Acerca de justamente qué es, dónde está, qué es lo inconsciente, hablando desde el punto de vista tópico, es decir, podemos nosotros escuchar algo, saberlo y al mismo tiempo no relacionarnos con eso. Eh, Podemos nosotros tener un conocimiento ya procesado que actúa en nosotros y sin embargo nosotros hacerlos a un lado, hacer ese conocimiento a un lado, esa información, ese dato, ese, esa representación, idea, fantasía, etcétera, y relacionarnos con el resto de nosotros sin eso por años. Ajá. Lo inconsciente. Les había mencionado las dos traducciones de estudios sobre la histeria. Continuamos, ¿vale? De este modo, observamos con asombro que no nos es dado imponer nada al enfermo con respecto a las cosas que aparentemente ignora sin influir sobre los resultados del análisis orientando su expectación. ¿Cómo les explico esto? Se puede entender de muchas formas. Podemos decir, conocer no es saber. Podemos decir, el saber va más allá de la voluntad. Podemos decir, eh, la relación que tenemos con el contenido de nuestra mente es solo una dinámica de la relación con nosotros mismos. Esto que les estaba diciendo, cómo nosotros podemos ya tener conclusiones sumamente acertadas sobre nosotros, sobre el mundo, y sin embargo buscamos apartarnos de esas conclusiones, de esas ideas, fantasías, etcétera, para nosotros sostener un orden psíquico, mental, social, laboral, familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Por ejemplo, algo que he visto en mi clínica. Yo sé que mi pareja me engañaba desde hace décadas, pero escogí relacionarme con él o con ella de manera común, usual, de forma tal que él o ella no sospechaban que yo ya sabía. Y al mismo tiempo, yo no quise darme cuenta durante 10, 20, 30 años. Ajá. Eso por ponerles un ejemplo. Otros ejemplos de mi propio análisis de cómo incluso la lectura que yo hago, hice y seguiré haciendo de Freud puede influirme de determinada manera, de forma tal que el conocimiento que yo acumulo, las elaboraciones que yo tengo, permanecen gran parte del tiempo inconscientes para mí. Ajá.
Entonces es, digamos, una observación que pone un fin específico, concreto, al abordaje académico de la obra freudiana. No se trata de ir a vomitar a un examen, no literalmente, sino de manera metafórica, ir a vomitar el conocimiento en un papel, que al fin y al cabo se va a quedar una persona para asignarnos una calificación que, en términos estrictos, no quiere decir nada en el mundo real. Ajá. Vamos a continuar. No hemos comprobado jamás que nuestra anticipación modificará o falsease, digamos como, y, a ver, vamos a acabar, falsease la reproducción de los recuerdos ni la conexión de los sucesos. Supongamos, yo estoy frente a uno de ustedes y uno de ustedes me dice, es que no sé por qué siempre estoy pensando en mi pareja antigua, en mi exnovia, en mi exnovio. Ajá. Eh, y yo planteo la hipótesis, seguramente estarás todavía enamorado de ella o de él. Ajá. Y ustedes lo niegan. No, 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 claro que no. Es que no, no puede ser. Es más, nos separamos en malos términos. Yo me peleé, ella se peleó, las familias chocaron, hasta denuncia hubo, policías, toda la cosa, completamente. Pero, bla, 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 bla. Ajá. Justamente, no se trata de que uno, como analista o como médico, psicólogo, psiquiatra, tenga siempre la razón. El punto es, supongo que no. Así, bla. Ajá. No se trata de sí o no, se trata de que quien tiene el síntoma continúe la elaboración, profundice en ese contacto que tiene con él o ella misma. Ajá. Repito, no hemos comprobado jamás que nuestra anticipación modificará o falsee la reproducción de los recuerdos ni la conexión de los sucesos, circunstancia que se habría manifestado en alguna contradicción. Cuando algo de lo anticipado surge efectivamente, luego queda siempre testimoniada su exactitud por múltiples reminiscencias insospechables, reminiscencias, memorias, eh, recuerdos, digamos, conexiones con el pasado. Ajá. Así pues, no hay temor alguno de que las manifestaciones que hagamos al enfermo puedan perturbar los resultados del análisis. Otra observación que siempre podemos comprobar se refiere a las reproducciones espontáneas del enfermo. Podemos afirmar que durante el análisis no surge una sola reminiscencia carente de significado, perdón, de significación, de importancia del lugar. Ajá. En ningún caso vienen a mezclarse imágenes némicas impertinentes, asociadas en una forma cualquiera a las importantes. No debe, pues, admitirse una excepción de esta regla. Para aquellos recuerdos que, siendo pequeñitos, sin importancia en sí, constituyen, sin embargo, elementos intermedios indispensables, pues forman el puente por el que pasa la asociación entre los recuerdos importantes. Ajá. Entonces, aquí hago una observación, querido maestro de la Facultad de Psicología Héctor Lara Tapia, el psicoanálisis no es y no será una psicología de ven y cuéntame tu vida. Querido profesor, no sé si incluso siga vivo, tiene muchísimos años que no lo veo. Eso es lo que él decía en las clases de, si mal no recuerdo, era anatomía del sistema nervioso. El psicoanálisis, el circoanálisis, así decía él, es una psicología de ven y cuéntame tu vida, que no sirve para nada. Eso decía él. Pero, queridas, queridos, el doctor Héctor Lara Tapia está hablando más bien de el psicoanálisis que trajo Eric Fromm a la Ciudad de México. No, no Sigmund Freud. Eric Fromm. Y eso fue más o menos después de la muerte de Lacan. Sí, 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 sí. Eh, Vamos a continuar con el texto. Otro día, yo creo que será una cuestión interesante el podernos ocupar de la historia del psicoanálisis en el mundo antes, durante y después de Freud. Ajá. Eh,
aquí en México hay interesantes representantes del psicoanálisis, digamos, más allá de su servidor. El tiempo, dice Freud, el tiempo que un recuerdo permanece en el desfiladero de acceso a la conciencia del enfermo es, como ya dijimos, directamente proporcional a su importancia. Fíjense eso. Ahí hay una dinámica. Freud está hablando de recuerdo, pero no sería equivocado también hablar de representaciones. Ujú. ¿Qué tal si, por ejemplo, un recuerdo desafía completamente toda su vida? Un solo recuerdo. ¿Qué tal si, al contrario, una fantasía, ustedes la tienen por completamente normal, pero no se atreven a contársela a cualquiera porque saben que puede ser una fantasía o un deseo condenable? Ajá. Pueden tenerlo como algo normal para ustedes, pero indeseable de contar a los demás. Mientras que el recuerdo propiamente podría pasar completamente desapercibido y entrar en asociación con otros recuerdos o pensamientos, fantasías, deseos, etcétera. Ahorita, en esta traducción que estamos revisando, casi no he encontrado, de hecho, no recuerdo haber encontrado la palabra representación. Ajá. Esa palabra abundaba en la traducción de Luis Echeverri, ujú, la Amororto Editores. A ver si se ven. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá está. Estos libritos. Ajá. Desaparezco. Estos libritos. Estos libritos tienen mucho la palabra representación abunda en la edición Amorortu y podemos entender que un recuerdo sería una forma de representación. ¿Por qué? Porque ya es a través de el procesamiento del estímulo, digámoslo así, a partir del cual se construye el recuerdo, donde intervienen ya los mecanismos que podemos nombrar desde el psicoanálisis como de regulación afectiva, es decir, el principio de placer. Ujú. Ahorita vamos a continuar con el texto. Una imagen que se resiste a desaparecer es que necesita ser considerada por más tiempo. Un pensamiento que permanece fijo es que demanda ser continuado. Pero una vez agotada una reminiscencia o traducida una imagen en palabras, jamás emergen por segunda vez. Cuando esto sucede, habremos de esperar con toda seguridad que la segunda vez se enlazarán a la imagen nuevas ideas o la ocurrencia de nuevas deducciones. Esto es, que no ha tenido efecto un agotamiento completo. En cambio, observamos con gran frecuencia, sin que ello contradiga las afirmaciones que preceden, un retorno de la misma reminiscencia o imagen con intensidades diferentes, emergiendo primero como simple indicación y luego con toda claridad. Cuando entre los fines del análisis figura el de suprimir, es decir, se está buscando eliminar un síntoma susceptible de intensificación o retorno, como dolores, vómitos, contracturas, etcétera, observamos durante la labor analítica el interesantísimo fenómeno de la intervención de dicho síntoma. Curioso y real. Cuando perseguimos, digamos, el objetivo de eliminar algo en el sujeto, puede ser un pensamiento, puede ser un afecto, ese pensamiento, ese afecto van a pelear contra el sujeto mismo y por supuesto contra el analista. Vamos a ver, dice el texto. Este aparece de nuevo o se intensifica cada vez que entramos en aquella región de la organización patógena que contiene su origen y acompaña así la labor analítica con oscilaciones características muy interesantes e instructivas, educativas para el médico. La intensidad del síntoma, por ejemplo, de las náuseas, va creciendo conforme vamos penetrando más profundamente en los recuerdos patógenos correspondientes. Alcanza su grado máximo inmediatamente antes de dar el enfermo expresión verbal a dichos recuerdos y disminuye luego de repente
o desaparece por un tiempo. Cuando el enfermo dilata mucho la expresión verbal de los recuerdos patógenos, los recuerdos que dan origen a la enfermedad neurótica, ajá, oponiendo una enérgica resistencia, se hace intolerable la tensión de la sensación, en nuestro caso de las náuseas. Y si no logramos forzarle por fin a la reproducción verbal deseada, aparecerán incoerciblemente los vómitos, es decir, incontrolables e indetenibles. Ujú. Recibimos así una impresión plástica de que el vómito sustituye una acción psíquica, como lo afirma la teoría de la conversión. Es decir, el pensamiento puede tener lugar en el cuerpo. ¿Cómo? De mil maneras, de mil maneras. Ahorita estamos, por ejemplo, hablando de conversión histérica, ajá, síntomas neuróticos, pero ¿qué tal el sexo, queridas y queridos? ¿Qué tal la excitación sexual? ¿Dónde empieza? ¿En el cuerpo? En lo psíquico. No se trata simplemente de la caricia, del beso, de la palabra. Se trata de quién da la caricia, el beso y la palabra. Ajá, dice el texto. Esta oscilación de la intensidad del síntoma histérico se repite cada vez que tocamos en la labor analítica una nueva reminiscencia patógena, por lo que al mismo respecta, por lo que al mismo respecta. No entendí eso. Al mismo síntoma se entiende. Ya. Podemos entenderlo de la siguiente manera. Estamos indagando, estamos en una entrevista, estamos hablando, digamos, yendo y viniendo al respecto del síntoma. Y de repente, sobre el síntoma viene una asociación del paciente, de la paciente, y él o ella entran en mutismo. No, no, no puede ser. Y nosotros no sabemos nada, pero ellos siguen en su, digámoslo así, en su hilación de pensamiento y deciden no decir nada por 5 o 10 minutos. Ajá. Se pueden, igual los analizantes o los analistas, digamos, cualquiera que entre en contacto consigo mismo, toparse con representaciones, fantasías, pensamientos sumamente intensas. Y de repente no es una cuestión, digamos, de esa tontería neopositivista del insight, que es descontextualizada del psicoanálisis. Es una cuestión, ¿cómo decirlo? Es que ni siquiera con llamarla mágica podría yo dar cuenta de su intensidad justamente. Es una cuestión en la cual el conocimiento no se interioriza, el conocimiento no entra en una cuestión eh, arbitraria, sino uno adquiere una claridad específica, ajá, al momento de establecer ciertas relaciones entre ciertas representaciones, memorias, etcétera. Ajá. Y esto viene de la dinámica interna, no necesariamente de la dinámica con el analista, con el doctor. Ajá. Dice el texto. Si por el contrario nos vemos obligados a abandonar por algún tiempo el hilo al que dicho síntoma se enlaza, retorna éste a la oscuridad para volver a emerger en un posterior periodo del análisis. Estas alternativas duran hasta que el síntoma queda totalmente derivado por el descubrimiento de todo el material patógeno correspondiente. Ahí, perdón, queridas, queridos, no puedo ser sino un poco incrédulo. Incrédulo porque descubrir todo el material es una falacia. Es una falacia, digamos, de acuerdo a un Freud más versado sobre eso que estaba buscando, ese análisis del cual ha estado hablando mucho en este texto. Ajá. Les diré, mm,
No solo los invitaré a leer conmigo Análisis terminable e interminable, uno de los últimos textos de Sigmund Freud, donde se ocupa mucho de lo que estamos leyendo, sino también que en el psicoanálisis las cosas nunca son completas, cerradas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando digo yo psicología positivista, me refiero a una tendencia religiosa a acercarse tanto al psicoanálisis como a cualquier otro autor y buscar valores. Ajá. Uno de los valores más, ¿cómo decirlo? Eh, rancios, ilógicos, estúpidos, es el de cerrar círculos. Ajá. La humanidad es un círculo que nunca cierra y en eso tiene todo su potencial, toda su energía está en que la humanidad no está nunca satisfecha. Pero si quieren aprovechar esa clase de energía, no solo sigan escuchando, sino estudien más conmigo. Ajá. ¿Vivimos frustrados? Sí, pero eso es lo bueno. Ahora hay que aprender a vivir con ello, dice el texto. En un sentido estricto, se conduce aquí el síntoma histérico exactamente como la imagen némica o la idea reproducida que hacemos emerger con la presión de nuestra mano sobre la frente del sujeto. Véase los videos pasados. Ajá. En ambos casos, la derivación es exigida en el mismo retorno obsesivo en la memoria del enfermo. Es decir, digamos, a partir de un acto que pretende desviar la atención del sujeto sobre su propia represión. De eso no voy a hablar, de eso no voy a hablar. Ah, pero puedo hablar de la serie que estaba viendo ayer. Y puedo hablar de esto y de esto y de esto y ya regresé al tema que no quería hablar. Ajá. Ahorita estoy como que sobreactuando la dinámica interna. Ujú. Presión sobre la frente del sujeto. Y luego de ahí, poco a poco, aunque uno no quiera, ese es el punto, uno puede evitar querer relacionarnos con nuestros propios contenidos, nuestras propias ideas, fantasías, pensamientos, etcétera. Pero la memoria traiciona, pero el pensamiento traiciona, la misma mente no nos obedece. La diferencia está tan solo en la emergencia aparentemente espontánea de los síntomas histéricos, mientras que, en cambio, recordamos haber provocado las escenas y ocurrencias. Pero la serie ininterrumpida, continuada, de los restos némicos, digamos, de las memorias secundarias, no modificados de sucesos y actos mentales saturados de efectos. Siempre nos lleva hasta los síntomas histéricos, sus símbolos némicos. Esto está genial. ¿Recuerdos? Se traducen, se modifican en síntoma. Y aquí, si esto lo leyera Lacan, estaría babeando, así como, qué rico. Ajá. Porque, queridas, queridos, no hay lenguaje si no hay sexualidad. Y no hay sexualidad si no construimos lazo social a partir del cual podemos llevar nuestro deseo de una persona a otra. Símbolos, sustitutos. Ajá. Podemos decir también que no hay lenguaje si no hay cuerpo. Ajá. Interesante. Dice el texto, el fenómeno de la intervención del síntoma histérico en el análisis trae consigo un inconveniente práctico, con el cual quisiéramos reconciliar al enfermo. Es imposible llevar a cabo el análisis de una sola vez o distribuir las pausas de la labor de manera de manera que coincidan en momentos de reposo en la derivación.
Miren, esto está interesante. Lo más corriente es que las interrupciones impuestas por las circunstancias secundarias o independientes del tratamiento recaigan en momentos nada oportunos, precisamente cuando íbamos acercándonos a un desenlace o cuando se iniciaba un nuevo tema. Es este el mismo inconveniente que presenta la lectura de los folletines, en los cuales tropezamos con el continuará. Ajá, cuando más interesados estamos. En nuestro caso, el tema indicado pero no agotado o el síntoma intensificado y pendiente aún de aclaración, perdurarán en la vida anímica del enfermo, originando mayores perturbaciones que nunca. Pero este es un mal irremediable. Hay enfermos que, una vez iniciado el tema en el análisis, no pueden ya abandonarlo. Lo mantienen presente como una obsesión incluso durante el intervalo entre dos sesiones de tratamiento. Y como no es posible conseguir por sí solos su derivación, sufren al principio más que antes de ponerse en cura, en tratamiento. Pero también estos enfermos acaban por aprender a esperar al médico y a transferir a las horas del tratamiento todo el interés que les inspira la derivación del material patógeno, comenzando así a sentirse más libres en los intervalos. Un segundito, quiero estirar mis pies y subirlos al sillón que tengo enfrente. Ay, qué bien. Dice el texto, también en el estado general del enfermo durante tal análisis merece especial atención. Al principio pasa por un periodo en el cual no ejerce sobre él la influencia alguna del tratamiento, dominando aún los factores primitivamente eficaces, digamos tempranos en el tratamiento, eh, el esfuerzo que hace por controlar sus propios síntomas. Pero después llega un momento en que aquel análisis absorbe el interés del enfermo, y desde entonces su estado general va dependiendo cada vez más del estado de la labor analítica. Ajá. Siempre que conseguimos un nuevo esclarecimiento y damos un paso importante en el análisis, siente el enfermo alivio, algo como un anticipo de la próxima liberación. Inversa- Inversamente, cada detención del trabajo o cada amenaza de perturbación del mismo acrecienta la carga psíquica que le oprime y eleva su sensación de infortunio y su incapacidad funcional. Felizmente dura poco esta agravación, este empeoramiento, pues el análisis sigue su curso, sin vanagloriarse de los momentos de bienestar ni preocuparse por los periodos de empeoramiento, agravación, satisfaciéndonos en general por haber logrado sustituir las oscilaciones espontáneas del estado del enfermo, de la alerta, de la conciencia, por aquellas otras que provocamos y comprendemos. Del mismo modo que nos satisface ver surgir, en lugar de la desaparición espontánea de los síntomas, aquel orden que corresponde al estado del análisis. Perdón, aquel orden del día que corresponde al estado del análisis. Por lo general se hace la labor al principio tanto más oscura y difícil cuanto más hondamente penetramos en el producto psíquico estratificado, digamos estructurado, organizado, antes descrito. Pero una vez llegados al nódulo, al centro, se hace la luz, y no es ya de temer ninguna agravación en el estado general del enfermo. Sin embargo, no hemos de esperar el premio de nuestros esfuerzos, o sea, la cesación, el fin, la eliminación de los síntomas patológicos, hasta haber llevado a cabo el análisis completo de todos los síntomas. Es más, cuando uno de estos se haya enlazado a los restantes por múltiples conexiones. Ni siquiera obtenemos resultados positivos parciales que nos animen en nuestra labor, a causa de las múltiples conexiones causales existentes. Cada una de las representaciones patógenas, ahí está representación, aún no derivadas, actúa como motivo de todas las creaciones de la neurosis, y solo con las últimas palabras del análisis desaparece todo el cuadro patológico,
siguiendo una conducta análoga o parecida a la de cada una de las reminiscencias aisladamente reproducidas. Una vez descubierto por la labor analítica e introducido en el yo un recuerdo o un enlace patógeno, sustraídos antes a la conciencia del yo, por el yo mismo, observamos que la personalidad psíquica así ampliada manifiesta su enriquecimiento en diversas formas. Con especial frecuencia sucede que el enfermo, a después de haberle impuesto nosotros, a fuerza de penoso trabajo, cierto conocimiento, alega haber sabido siempre aquello, habiéndonoslo podido comunicar desde un principio. Ah, sí, claro. Los más penetrantes reconocen luego que se trataba de una ilusión y acusan de ingratitud. Aparte de esto, la actitud del yo con respecto a la nueva adquisición depende del estrato del análisis, la profundidad del análisis, del que la misma proceda. Exacto. Aquello que pertenece a los estratos más exteriores, superficiales, tibios, es reconocido sin dificultad, pues continuaba siendo propiedad del yo, y solo su enlace con los estratos más profundos del material patógeno, también del yo, constituían para el yo, una novedad. Lo perteneciente a estos estratos más profundos acaba también siendo reconocido por el enfermo, pero solo después de largas reflexiones y dudas, vacilaciones, actos de, podemos decir, cobardía del yo para con él mismo. Ajá. Naturalmente le es más difícil llegar a las imágenes némicas visuales que las huellas némicas de simples procesos mentales. Repito, más difícil negar las imágenes némicas visuales que las huellas némicas de simples procesos mentales. Negar. Ajá. Es decir, pude haberme equivocado, mi memoria puede estarme engañando, pero yo vi lo que vi, escuché lo que escuché, ajá. Sentí lo que sentí y eso no lo dudo. Ajá. Y por supuesto, ahorita lo estoy hablando como tratándolo de describir dentro de una relación entre médico y paciente, pero uno frente a uno mismo, ahí. Muchas veces dice al principio, no es posible que haya pensado eso, pero, perdón, es posible que haya pensado eso, pero no puedo recordar cuándo. Y solo después de haberse familiarizado con nuestra hipótesis, llega a reconocerla como cierta, recordando y demostrando por medio de múltiples conexiones secundarias haber tenido realmente tales pensamientos. Por mi parte, sigo en el análisis el principio de hacer indispensable la valoración de un recuerdo, una reminiscencia emergida de su reconocimiento o repulsa por parte del enfermo. Repito, esto está genial. Indispensable la valoración de un recuerdo que provoca algo. ¿Por qué tiene usted esa reacción frente a ese recuerdo, frente a esa fantasía, ese pensamiento? ¿Por qué? No me cansaré de repetir que estamos forzados a aceptar todo aquello que extraemos a luz con nuestros medios. Si entre ello hubiera algo ilegítimo o inexacto, la coherencia posterior nos enseñaría a separarlo. Dicho sea de paso, apenas si he tenido alguna vez que rechazar una reminiscencia provisionalmente admitida. Todo lo emergido se ha demostrado luego exacto, a pesar de la engañosa apariencia de una contradicción. Las representaciones procedientes de una mayor profundidad, que constituyen el centro de la organización patógena, son las que más trabajo cuesta al enfermo reconocer como recuerdos. Incluso cuando el enfermo se encuentra ya dominado por la coerción lógica,
convencido del efecto curativo que acompaña precisamente a la emergencia, es decir, la salida de tales representaciones. Cuando me refiero a salida es la verbalización, no es nada más, ya pensé, no es eso. El psicoanálisis no es un acto de pensamiento, es un acto verbal. Y eso es una diferencia profundísima, dice el texto. Incluso cuando el enfermo se encuentra ya dominado por la coerción lógica y convencido del efecto curativo que acompaña precisamente la salida de tales representaciones, y acepta haber pensado tal o cual cosa, suele aún añadir. De todos modos, no puedo recordar haber pensado así. En estos casos nos ponemos fácilmente de acuerdo con él, manifestándole que se trataba de pensamientos inconscientes. Pero se nos plantea aquí la cuestión de cómo conciliar esta circunstancia con nuestras propias opiniones psicológicas. Debemos prescindir de esta negativa de reconocimiento por parte del enfermo. ¿Le hacemos caso o no le hacemos caso, queridas, queridos? Negación que, una vez terminada la labor, carece de motivo, o habremos de suponer que se trata realmente de ideas que no han llegado a existir. Esto es, de ideas para las cuales solo había una posibilidad de existencia, aceptando así que la terapia consistía en la realización de un acto físico no cumplido. Queridas, queridos, cuando les digo que el psicoanálisis es un acto verbal, no oral, verbal, mal pensados, mal pensadas, verbal a través de la palabra. Ajá. Ya aquí, poco a poco, el doctor Freud se va acercando al símbolo, a lo simbólico. Y esto es antes del psicoanálisis mismo. Ajá. Es imposible, dice el texto, decir nada sobre esta cuestión, o sea, sobre el estado del material patógeno antes del análisis, sin una previa aclaración de nuestras opiniones fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia. A esto íbamos, queridas, queridos. Podemos decir, de acuerdo a ciertos autores, pensamientos, abordajes de la mente, no existe evidencia de que efectivamente pensemos. Ahí está. ¿Podemos nosotros negar que haya un pensamiento? ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, que uno diga algo, no nos consta que lo haya pensado. Ajá. Pero negar la relación entre un contenido mental y el cuerpo en manifestaciones físicas, primero, sería negar la posibilidad de que nosotros nos excitamos sexualmente, cosa que ocurre. Sería negar, por ejemplo, también la determinación de la voluntad parcial en el sueño, en el acto de dormir. Tercer punto, sería también negar que no solo los sujetos humanos recurren al uso de sustancias para alcanzar estados físicos y mentales específicos. Estaríamos negando toda la evidencia histórica, ¿cómo se le llama? Empírica, práctica, que nos dice hay una relación entre cosas que no son físicas y nuestro cuerpo que nosotros llamamos pensamientos. Podemos también llamarlos representaciones o contenidos psíquicos, creación psíquica. Ajá. Lo psíquico en sí. Esto ya lo habíamos leído, pero lo repito, es imposible decir nada sobre esta cuestión.
o sea, sobre el estado del material patógeno antes del análisis, sin una previa aclaración de nuestras opiniones fundamentales sobre la naturaleza de la conciencia. Habremos de reflexionar sobre el hecho de que en tales análisis podemos podemos perseguir un proceso mental desde lo consciente a lo inconsciente, esto es, a lo no reconocido como recuerdo. Está bello. Viéndole atravesar algo de nuevo lo consciente y terminar otra vez en lo inconsciente, sin que este cambio de la iluminación psíquica produzca en modificación alguna ni alteración de su estructura lógica ni de la coherencia de sus elementos. Es decir, no es nada más un asunto de, ya sé, por eso me drogo porque me gusta, por eso me excito porque me gusta, por eso esto porque esto. Nope. No, 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 no. Ahí justamente lo psíquico se revela como algo más que meros recuerdos, meros pensamientos. Es una relación donde eso que nos conforma viene y va y viene. Está con nosotros y ya se fue. Al rato regresa, ¿eh? Y justamente ese es el problema. Al rato regresa y no queremos que regrese. Ni modo, ahí está, ábrele la puerta, recíbelo, recíbela, atiéndelo, porque no sabemos cuánto tiempo se vaya a quedar. Dice el texto. Si este proceso mental, ay, por cierto, no, por favor, no justifiquen esto para darle rienda suelta a su ex. Ya terminen esas malditas relaciones, por favor. Si este proceso mental se nos presentase en su totalidad de una vez, no podríamos adivinar cuál parte de él era reconocida por el enfermo como un recuerdo y cuál otra no. Estoy hablando de los recuerdos, ¿eh? No me vengan a echar la culpa de que admitieron en su vida a sus ex y ahora tienen su vida hecha un reverendo desorden. Veríamos tan solo penetrar en lo inconsciente los extremos del proceso mental, inversamente a cómo se ha afirmado que de nuestros procesos psíquicos normales. Voy a tratar por último de una circunstancia que en la realización de tal análisis catártico desempeña un papel indeseablemente importante. He indicado ya la posibilidad de un fracaso del procedimiento en de la presión sobre la frente. ¿Acaso en el cual no obtenemos, a pesar de todo, nuestro apremio, nuestro deseo, reminiscencia o recuerdo alguno? Indiqué también que cuando así pasa, puede suceder que estemos investigando realmente un punto sobre el cual nada queda ya por decir al enfermo, circunstancia que reconocemos en su expresión serena, tranquila, no hay ninguna molestia, o que hayamos tropezado con una resistencia, solo más tarde dominable. Esto es, que nos hallamos ante un nuevo estrato en el que aún no podemos penetrar. Estrato como nivel, nivel de la estructura psíquica. Esto último lo reconocemos en la expresión contraída del enfermo, que testimonia aún, que pone en evidencia su intenso esfuerzo mental. Pero es posible aún un tercer caso, que también supone un obstáculo ya no intrínseco, sino tan solo exterior. Este caso se presenta cuando queda perturbada la relación del enfermo con el médico y constituye el obstáculo más grave que puede oponerse a nuestra labor. Desgraciadamente hemos de contar con él en todo análisis, algo serio. He indicado ya qué importante papel corresponde a la persona del médico en la creación de motivos encaminados al vencimiento de la resistencia. En no pocos casos, especialmente tratándose de sujetos femeninos y de la aclaración de procesos mentales eróticos, la colaboración del paciente se convierte en un sacrificio personal que ha de ser compensado con un sustituto cualquiera de carácter sentimental, subrogado cualquiera. Digo, no está aquí indicando el doctor Freud, no está invitándolos, también queridas, queridos, a hacerse amantes de sus pacientes. Tengan mucho cuidado. No sabemos realmente quiénes sean.
podrían despertar en ustedes muchas sensaciones, pero cuidado, queridas, queridos. El amor puede ser también un terreno peligroso. Dice el texto, bueno, en otras palabras, una cierta felicitación, una cierta transmisión de logro. Nada más, por favor. Ahora sí, el interés terapéutico y la paciente amabilidad del médico bastarán como tal subrogado, ajá, como tal sustituto. Cuando esta relación entre el enfermo y el médico sufre alguna perturbación, desaparecen también las buenas disposiciones del enfermo, y al intentar el médico investigar la idea patógena de turno, se interpone en el enfermo la conciencia de sus diferencias con el médico. Por lo que sé, aparece este obstáculo en tres casos principales. Cuando la enferma se cree descuidada, menospreciada u ofendida por el médico, o si ha oído algo contrario a o al tratamiento. Es este el caso menos grave. El obstáculo queda fácilmente vencido con algunas explicaciones y aclaraciones mutuas, aunque la susceptibilidad y el rencor de los histéricos pueden manifestarse a veces con insospechada intensidad. Si eso, tengan mucho cuidado, justamente. Es que fíjense, aquí el doctor nos indica con pura amabilidad y atención. Ajá. Muestren interés, sean amables y ya. Pero con eso hay gente que se enamora y dice, tú eres mío, tú eres mía, y nada de estar viendo a otros pacientes. Esos que tú llamas pacientes. Claro, ya te vi, ya te vi. Entonces, queridas, queridos, la intensidad en la humanidad es algo que debe manejarse con cuidado. Número dos, cuando la enferma es presa del temor de quedar ligada con exceso a la persona del médico, perder su independencia con respecto a él o incluso llegar a depender de él sexualmente. Y fíjense, aquí, de manera directa, el doctor aborda la sexualidad, pero es una sexualidad latente, no llevada a cabo. Cuando digo latente es temor. Ajá. Este caso es grave. Por hallarse menos individualmente condicionado. Es decir, yo le he tratado con respeto y usted me quiere comer. No le di paso a ello, yo no quiero. Ajá. El motivo de este obstáculo se encuentra contenido en la naturaleza de la labor terapéutica. La enferma tiene entonces un nuevo motivo de resistencia, el cual se manifiesta ya, no solo con ocasión de un determinado recuerdo, sino en toda tentativa de tratamiento. Claro, lo voy a poner con otras palabras. El tratamiento representa para ella o para un paciente histérico varón una forma de tentación. Ajá. Por lo general se queja la enferma de dolor de cabeza cuando queremos emplear el procedimiento de la presión sobre la frente. Su nuevo motivo de resistencia permanece para ella inconsciente casi siempre. Fíjense, entonces podemos también decir se enamoró y ella no lo sabe. Y se exterioriza por medio de un nuevo síntoma histérico. El dolor de cabeza significa su repugnancia a dejarse influir. Número 3. Cuando la enferma se atemoriza al ver que transfiere a la persona del médico representaciones displacientes, emergidas durante el análisis, acaso muy frecuente e incluso regular en ciertos análisis. No, perdón, caso muy frecuente e incluso regular en ciertos análisis. Repito, la enferma se atemoriza al ver que transfiere a la persona del médico deseos negativos. Ajá. Representaciones displacientes emergidas durante su análisis. Nota 85, primera aparición del concepto psicoanalítico de transferencia, es decir, depósito afectivo.
de fantasías o contenido inconsciente en la persona del analista. Ajá. La transferencia al médico se lleva a cabo por medio de una falsa conexión. Expondré aquí un ejemplo de este género. En una de mis pacientes, el origen de cierto síntoma había sido el deseo, abrigado muchos años atrás y relegado en el acto a lo inconsciente, en el acto, es decir, al momento, de que un hombre, con el cual sostenía en una ocasión un íntimo diálogo nada más, ella quería que la abrazase y le diera un beso. Al terminar una de las sesiones del tratamiento, surgió en la paciente este mismo referido a mi propia persona. Nada más nació el deseo. Horrorizada pasó la enferma una noche de insomnio y a la sesión siguiente, aunque no se negó al tratamiento, su estado hizo inútil toda labor, su estado de alerta. Ajá. Una vez averiguada la naturaleza del obstáculo y vencido éste, continuamos el análisis, surgiendo entonces el deseo que tanto había asustado a la enferma, cuando el recuerdo patógeno más próximo y exigido por enlace lógico. Así pues, había sucedido lo siguiente. Primeramente, habían surgido en la conciencia de la enferma el contenido del deseo, sin el recuerdo de los detalles accesorios o secundarios que podían situarlo en el pasado. Y el deseo así surgido fue enlazado por la asociación forzosa dominante en la conciencia con mi persona, de la cual se ocupaba el pensamiento de la enferma en otro sentido totalmente distinto. Esta falsa conexión despertó el mismo afecto que en su día hizo rechazar a la enferma el deseo ilícito. Una negación, una lucha, un rechazo. Ajá. Una vez reconocido este proceso, puede ya el médico atribuir toda referencia a su persona a tal transferencia por falsa conexión, pero los enfermos sucumben siempre al engaño. Solo sabiendo vencer las resistencias emergentes en estos tres casos, nos es posible llevar a término un análisis. Conseguimos tal victoria tratando este síntoma, recientemente producido en la misma forma que los antiguos. Primeramente, se nos plantea la labor de hacer consciente a la enferma el obstáculo, entre comillas, con una de mis pacientes en la que pronto comenzó a no obtener resultado alguno el procedimiento de la presión sobre la frente, teniendo ya motivos para sospechar la existencia de una idea inconsciente de las indicadas en el caso número 2. Procedí la primera vez por sorpresa. Le dije que indudablemente había surgido un obstáculo contrario a la continuación del tratamiento, pero que el procedimiento de la presión poseía al menos el poder de hacerla ver cuál era dicho obstáculo. A seguidas puse en práctica tal procedimiento y la enferma exclamó: ¡Qué disparate! Le veo a usted sentado en esta butaca. Esta frase me bastó para encontrar la explicación deseada. En otra enferma no solía revelarse así el obstáculo, respondiendo así directamente a la presión de mi mano sobre su frente, pero se me descubriría en cuanto lograba situar a la paciente en el momento en que dicho obstáculo había surgido, cosa que jamás nos niega el procedimiento de la presión. Con el hallazgo del obstáculo queda salvada la primera dificultad, pero aún subsistía otra más considerable, la de hacer comunicar al sujeto, cuando aparentemente se trataba de relaciones personales, en qué ocasión la tercera persona coincidía con la del médico. Al principio no me satisfacía nada este incremento de mi labor psíquica, hasta que entonces comprobé que se trataba de un fenómeno regular y constante. Y entonces observé también que tal transferencia no imponía en realidad un mayor trabajo. La labor de la paciente era la misma, esto es, la de vencer el afecto displaciente de haber abrigado por un momento un tal deseo, y con respecto al resultado, parecía indiferente que instituyésemos en tema de nuestras tareas analíticas la repulsa psíquica de dicho deseo, en el caso primitivo o en el reciente. Las enfermas aprendían poco a poco a darse cuenta de que en tales transferencias sobre la persona del médico no se trata sino de una engañosa imaginación, que se desvanece al terminar el análisis.
Pero creo que si prescindiéramos de explicarles la naturaleza del obstáculo, no haríamos sino sustituir un nuevo síntoma histérico, aunque menos grave, a otro espontáneamente desarrollado. Creo suficientes las indicaciones que preceden sobre la práctica de tales análisis y lo que en ellos descubrimos. Algunas cosas aparecen en ellas más complicadas de lo que realmente son, pues muchas de ellas aparecen claras en el curso de una tal labor. No he enumerado las dificultades de la tarea analítica para despertar la impresión de que solo en muy pocos casos vale la pena emprender un análisis catártico. Por mi parte, opino todo lo contrario. No puedo detallar aquí las indicaciones precisas del método terapéutico cuya descripción antecede. Para ello, habría de entrar en el tema más amplio e importante de la terapia de las neurosis en general. Muchas veces he comparado la psicoterapia catártica con una intervención quirúrgica y calificado mis curas de operaciones psicoterápicas, persiguiendo sus analogías con la apertura de una cavidad llena de pus, el raspado de un hueso cariado, con caries, etc. Tal analogía encuentra su justificación no tanto en la separación de lo enfermo, como en el establecimiento de mejores condiciones de curación para el curso del proceso. Repetidamente he oído expresar a mis enfermos, cuando le prometía ayuda o alivio por medio de una cura catártica, la objeción siguiente. Usted mismo me ha dicho que mi padecimiento depende probablemente de mi destino y circunstancias personales. ¿Cómo? No pudiendo usted cambiar nada de ello, va a curarme. A esta objeción he podido contestar. No dudo que para el destino sería más fácil que para mí curarla, pero ya se convencerá usted de que adelantamos mucho si conseguimos transformar su miseria histérica en un infortunio corriente. Contra este último podrá usted defenderse mejor con un sistema nervioso nuevamente sano. Fin de los estudios sobre la histeria. Traducción Luis López Ballesteros. Queridas, queridos, dejamos hasta aquí. Están viendo el título de el próximo texto para el lunes, pero miércoles de Melanie Klein, viernes de Vida y obra de Sigmund Freud. Por momento, a descansar ustedes. Y bueno, yo me voy a seguir mis tareas de derecho. Nos vemos pronto. Bye.